ingeniero. Mi nombre es Marcelo Enrique Huancaleón. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy voy a exponer lo que es la corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Por primera parte tendremos lo que es la corriente eléctrica. Bueno, definimos a una corriente eléctrica todo movimiento de carga de una región a otra. También vamos a estudiar las corrientes en los materiales conductores, como ya estudiamos el campo eléctrico. Bueno, como sabemos que el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero, pero también existe ciertos metales que si se mueven dentro de ese conductor, o sea, se mueven libremente dentro de ese conductor, pero solo en ciertos materiales. Eh, como estos materiales podrían ser el cobre y el aluminio. Estas se llegan a moverse muy rápido dentro de este conductor, más o menos a una velocidad de 10 por 10 a las 6 metros sobre segundo. Pero también cabe recalcar que estas velocidades no llegan, o sea, con estas velocidades tampoco llegan a escaparse los electrones, ya que son atraídos eh, por los polos positivos del conductor que tenemos. Entonces, eh, sabemos que estos electrones se mueven por diferentes trayectos, que además del movimiento al azar de las partículas con carga dentro del conductor, también hay un movimiento neto muy lento o deriva de las partículas con carga que se desplazan como un grupo en dirección de la fuerza eléctrica. Esto queda escrito en términos de velocidad derivada. Entonces, como podemos ver también aquí en el gráfico, eh, se puede notar que vemos cómo los electrones se mueven en diferentes posiciones, aquí en color azul y en el color red. Como nos dice, el color rojo es la trayectoria del electrón con campo eléctrico vectorial. El movimiento es sobre todo al azar, pero el campo con resultante en desplazamiento neto a lo largo del conductor. Ahora, vamos a definir la dirección del flujo de corriente. Entonces podemos decir que para diferente material que conducen corriente, las cargas pueden llegar a ser positivas o negativas. Entonces, eh, uno de estos sería los metales que siempre tienen cargas negativas, mientras que como decir, gas ionizante, una solución iónica, las cargas en movimiento, incluyen tanto electrones como iones con carga positiva. Entonces, decimos que la corriente I va en dirección donde hay un flujo de carga positiva, un segmento de conductor por el que fluye una corriente. Entonces, definimos también que la corriente a través del área transversal, como la carga neta, fluye a través del área por unidad de tiempo. Entonces podemos decir que la fórmula de la corriente eléctrica sería la derivada de la carga sobre la diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Entonces tenemos que tener en claro que la corriente no es un vector, porque la corriente siempre va a correr, uh, como se diría, corre en dirección del conductor, sin importar si este es curvo o es recto, por lo que usualmente un vector es imposible que describa este movimiento. Ahora, las unidades de esta corriente eléctrica sería en amperes, que a su vez también podría ser igual a coulomb sobre segundo. Bueno, entonces, ¿cómo empezó o cómo se llegó a saber esto de la corriente eléctrica? Esto se puso en honor al científico francés André Marie Ampère. Entonces de ahí es donde esto sale, ¿no? Como que las unidades. Entonces, las corrientes en los circuitos de radio y televisión, por lo general, se expresan en miliamperes, microamperes, y las corrientes en los circuitos de computadoras son del orden de nanoamperes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la corriente, velocidad de deriva y densidad de corriente.
Para comenzar, se supondrá que las cargas libres en el conductor son positivas. Entonces la velocidad de derivada tiene la misma dirección que el campo. Ahora supongamos que hay un n partículas con carga en movimiento por unidad de volumen. Llamaremos a la concentración de partículas cuya correspondiente en el sistema internacional sería a metros sobre metro elevado a la menos 3, perdón. Entonces, supongamos que las partículas en esta se mueven con la misma velocidad de la deriva de magnitud en el intervalo de tiempo de t. Cada partícula se mueve a una distancia b de t. Las partículas que fluyen hacia afuera del extremo derecho del cilindro sombreado, cuya magnitud es b de durante dt, son partículas que estuvieron dentro del cilindro al comienzo del intervalo del diferencial de t. Entonces el volumen del cilindro es a por b por d por diferencial de t. Ahora, haciendo lo que son los reemplazos de las ecuaciones, tendríamos lo que es que la expresión general para la corriente eléctrica sería diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, o también se podría decir número por la carga por volumen por el área. Ahora, ¿cómo tendríamos que dar lo que es la densidad de corriente? Entonces tenemos que la fórmula, pero este es en escalar, sería la corriente eléctrica sobre el área transversal. Entonces si lo ponemos de forma vectorial, tendríamos esta formulita: densidad de corriente vectorial, la fórmula la ecuación 25.4. Ahora observamos que la densidad de corriente en este caso es vector, pero obviamente sabemos que la corriente eléctrica, perdón, este no es un vector. Entonces la diferencia está en que la densidad de corriente describe cómo fluyen las cargas en ciertos puntos, y la corriente I, o sea la corriente eléctrica, describe la forma en que fluyen las cargas a través de un objeto extendido como un alambre, por ejemplo. Tiene el mismo valor en todos los puntos del circuito. Ahora, en muchos circuitos simples como linternas de mano o taladros eléctricos inalámbricos, la dirección de corriente siempre es la misma. A esto se llama corriente directa, pero también tenemos que son los aparatos como aparatos domésticos, tostadoras, refrigeradores, televisores o como domésticos, ¿no? Como se usa en la casa. Estas utilizan corriente alterna, lo que significa que la corriente cambia continuamente de dirección, no siempre está en una misma. Bueno, ahora pasando al siguiente tema, al siguiente punto, tendríamos lo que es la resistividad. Ahora, ¿qué entendemos por resistividad? Bueno, entonces empezamos que sabemos que la densidad de corriente depende tanto del campo eléctrico y de las propiedades del material, por la cual la relación que tiene ambos fue llamada ley de Ohm, que fue descubierta en 1826 por el físico Gregory Simon Ohm. Entonces, de ahí es donde viene la unidad de Ohm, digamos. Entonces, este es un modelo idealizado que describe muy bien el comportamiento de ciertos materiales. Entonces, podemos definir que la ecuación de la resistividad sería igual a esta definición. Entonces, esa ecuación sería el campo eléctrico sobre la densidad, todo en escalar. Y aquí al lado también tendríamos lo que son unas tablas de resistividad a temperatura ambiente, que es de 20 grados. Entonces aquí tenemos tanto para conductores, semiconductores y aislantes. Entonces en cuanto tenemos a los metales, a las aleaciones, lo cual es plata, cobre, oro, aluminio, y las aleaciones que es manganina, constantan y níquel.
Entonces así se define de cada uno, entonces cuánto vale. Ahora, aquí hay una relación que dicen, cuanto mayor sea la resistividad, tanto mayor sea el campo necesario para causar una densidad de corriente dada, o tanto menor la densidad de corriente ocasionada por un campo dado. De la ecuación desprende que las unidades de la resistividad son, como se verá en la siguiente sección. Ahora, un conductor perfecto tendría una resistividad igual a cero. Eso solo si es perfecto. Y ahora, y un aislante perfecto tendría resistividad infinita. Ya. Entonces, los materiales y las aleaciones tienen las menores resistividades y son los mejores conductores. Las resistividades de los aislantes son mayores que la de los metales de un factor enorme. Estamos hablando más o menos del orden de 10 por 10 elevado a la 22. Ahora, seguimos hablando del mismo tema. Entonces, decimos también que el recíproco de la resistividad es la conductividad. Entonces, de la conductividad está dado por ohm por metro elevado a la menos 1. Ahora, los buenos conductores de electricidad tienen una conductividad mayor que los aislantes. Entonces, la conductividad es un análogo eléctrico directo a la conductividad térmica. O sea, ahora, por otra parte decimos que los metales, por lo general, son buenos conductores de calor. Los malos conductores de electricidad, como la cerámica, los materiales plásticos, o sea, como mayormente todos conocemos, ¿no? Esos no son los buenos aislantes, perdón, diré los buenos conductores térmicos y eléctricos. Entonces, en un metal, los electrones libres que transportan la carga en la conducción eléctrica también son mecánico principal para la conducción del calor. Ahora, eh, para estos materiales, a una temperatura dada, es una constante. O sea, me refiero, perdón, a que la resistividad eh, es una constante que no depende del valor de, pero esto solo se da a ciertas temperaturas. Ahora, muchos materiales muestran un comportamiento que se aparta mucho de la ley de Ohm, por lo que se denominan no ómnicos o no lineales. Estos materiales dependen, o sea, la densidad depende del campo eléctrico de manera más complicada y un poco más difícil de hallarse, diría. Ahora vamos con la resistividad y la temperatura, o sea, ¿qué relación tienen estos dos? Ahora, sabemos que la resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura. Entonces, a medida que la temperatura va incrementando y reduce la corriente, o sea, se reduce la corriente eléctrica, perdón. Entonces, en este caso, la ecuación de la resistividad se representa como la que tenemos acá, y esta está en función de la temperatura. Entonces, la temperatura, como dice aquí, eh, este es la resistividad de una temperatura de referencia a temperatura inicial, que a menudo más o menos va entre los 0 grados a 20 grados Celsius. Entonces la resistividad en función de la temperatura es la resistividad a la temperatura T. Ya, entonces más o menos aquí tenemos un cuadrito, la tabla 25.2, que más o menos nos muestra lo que es el coeficiente de temperatura de la resistividad, como está en la fórmula. Entonces para cada material es diferente en lo que es la resistividad, ¿no? Y en el otro lado tenemos la variación de la resistencia con la temperatura absoluta. Entonces tenemos primero lo que es acá para un metal normal, para un semiconductor y para un superconductor. Entonces aquí podemos ver eso. Ahora, sabemos que algunos materiales que incluyen algunas aleaciones y óxidos metálicos presentan un fenómeno llamado superconductividad, como vimos en el anterior caso, ¿no? Entonces aquí igual podemos ver el cuadro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al principio, conforme la temperatura desciende, la resistividad disminuye de manera uniforme como la de cualquier metal, ¿ya? Pero aquí está el pero.
pero después de cierta temperatura crítica ocurre una fase de transmisión y la resistividad cae abruptamente hasta cero, justo en esta parte, como lo dice. Entonces, una vez que se ha establecido una corriente en un superconductor en forma de anillo continuo en forma indefinida sin la presencia de ningún campo que la impulse, la hiperconductividad fue descubierta más o menos en 1911 por el físico holandés Carl Merlin Ons. Él descubrió que a temperaturas muy bajas, inferiores a 4.2 Kelvin, la resistividad del mercurio disminuía de manera repentina hasta cero. Ahora vamos con lo que es la resistencia, otro punto. Entonces, ¿qué decimos de la resistencia? Entonces, para un conductor con resistividad, con densidad de corriente en un punto, el campo eléctrico está dado por esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, suponga que nuestro conductor es un alambre con sección transversal uniforme del área A y longitud L, como se ilustra en la figura en esta de acá. Nos dice, sea B la diferencia de potencial entre los extremos de mayor y menor potencial de conductor, esta parte, la que vemos acá, de manera que el diferencial de potencial es positiva. Ahora, la dirección de la corriente siempre va del extremo de mayor potencial al de menor potencial. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que esta corriente siempre va a ir del mayor al menor. Entonces, aquí vemos, este es el mayor, este es el menor y esta es la intensidad de corriente. Entonces, lo que vemos es que esa parte se está cumpliendo. Ahora, si las magnitudes de la densidad de corriente y el campo eléctrico son uniformes a través del conductor, entonces la corriente eléctrica son uniformes a través del conductor. La corriente total I, que estamos hablando de la corriente eléctrica, está dado por I5 y J, la diferencia potencial entre los extremos sería igual a la diferencia de potencial 5 por el campo eléctrico por L, o sea, el largo. Ahora, cuando despejamos todo esto rápidamente en estas ecuaciones, se sustituyen los resultados, se obtiene la siguiente ecuación. Esta que tenemos acá, y si reemplazamos, despejamos lo que es la diferencia de potencial, tendríamos esta ecuación. Lo que llamaríamos a ser la resistividad por la longitud sobre el área por la corriente eléctrica. Entonces, aplicando lo que es relaciones, entonces al final nos quedaría estas dos relaciones que tendríamos: la relación entre la resistividad y la resistencia y la resistividad, y la otra sería la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Ahora, para el siguiente vamos a ver la interpretación de la resistencia. Bueno, como ya la mayoría conocemos, ¿no?, lo que es una resistencia, más o menos se da así, que tiene 4 colores y en cada color tenemos códigos de colores, ¿no?, para medir cuánto es la resistencia de lo que estamos tratando de medir. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un verde. Entonces buscamos y decimos que el valor del código es 5, pero este valor como un multiplicador de 10 a la 5. Entonces, así se va buscando en la tabla y aplicando métodos matemáticos aprendidos en laboratorio de física 3, podemos hallar lo que se llama su resistencia. Entonces, para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos, se llama resistor. Ahora, se puede adquirir fácilmente en el comercio resistores desde 0,01 hasta 107 voltios. Ya los equipitos que más o menos cuadraditos que conocemos. Ahora, es frecuente que los resistores individuales que se usan en los circuitos electrónicos sean cilíndricos, como lo vemos acá, cilíndricos, midan pocos milímetros de diámetro y de longitud y tengan alambres que sobresalen en sus extremos, así como lo vemos. La resistencia
se indica con un código estándar que usa 3 o 4 bandas de colores cerca de un extremo. Bueno, acá como podemos ver, ¿no? En la figura 25.9. Ahora, de acuerdo con el esquema, se presenta en la tabla 25.3, acá como les decía, de los colores. Ahora, las primeras dos bandas, comenzando por la banda más cercana a un extremo, son dígitos y la tercera es un multiplicador de potencia de 10, como se muestra. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos lo que es verde, violeta, rojo. Significa 5-3, verde 5, violeta 7 y rojo 3. Perdón, serían naranja en este caso. Ya, entonces, aplicando lo que es las tolerancias y los procedimientos matemáticos, entonces se puede decir que este es de 5,7 kilo ohms y una presión tolerancia de más o menos 10%.